Ángulos notables en la circunferencia. El primero es el ángulo central, que está formado por dos radios y tiene su vértice en el centro. La medida del ángulo central es igual al arco formado por sus dos lados, que son radios. Ángulo inscrito es aquel que tiene su vértice en un punto de la circunferencia y está formado por un par de cuerdas. La medida del ángulo inscrito va a ser igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados. Esto es, el ángulo en color morado va a ser igual a la mitad del ángulo verde, que no es más que este arco. Ángulo semiinscrito es aquel que tiene su vértice en un punto de la circunferencia y está formado por una cuerda y por una tangente. La medida del ángulo semiinscrito es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados. Esto es, la medida del ángulo morado va a ser igual a la mitad del ángulo verde. Vamos a demostrarlo. Vamos ahora a mover un punto y podemos observar que el ángulo morado es la mitad del ángulo verde. Ángulo interior es aquel que tiene su vértice en un punto interior de la circunferencia y está formado por dos cuerdas que se cortan. Aquí tenemos una cuerda y aquí tenemos la otra cuerda. La medida del ángulo interior es igual a la suma de los dos arcos comprendidos entre sus lados dividido entre 2. Esto quiere decir que el ángulo morado va a ser igual a la suma de este ángulo más este ángulo entre 2. Vamos a mover. Si nosotros sumamos 49.32 más 112.85 y lo dividimos entre 2, nos va a dar 81.09. 49.32 más 112.85 nos da como resultado 162.17, la sumatoria de estos dos. Si ahora dividimos entre 2, el resultado es 81.09, que es el ángulo interior. Siguiente, ángulo exterior. Es aquel ángulo que tiene su vértice en un punto exterior a la circunferencia y está formado por dos secantes. La medida del ángulo exterior va a ser igual a la diferencia de este ángulo menos este ángulo entre 2. Por ejemplo, tenemos aquí el valor de 106.18 y le vamos a restar 54.13. Este resultado nos da 25.05, la diferencia de estos dos. Ahora dividimos entre 2 y nos da el valor del ángulo exterior. Estas son las características de algunos ángulos notables en la circunferencia.